Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, de aquí de España, de Ibiza en concreto. Estoy encantada de estar aquí un día más, un martes más con todos vosotros. Bienvenidos a todos de todos lados que me estéis escuchando. Y nada, vamos a empezar los martes hablando un poquito de primeros auxilios y alimentación. Y en el día de hoy vamos a hablar de quemaduras y también cómo podemos abordar la alimentación para mejorar en caso de una quemadura. Pues bueno, empezaré explicando un poquito lo que es una quemadura. Sé que es una cosa obvia, pero pues nada, es toda una lesión que se produce en los tejidos del cuerpo y causada, pues ¿por qué? Pues por el calor, por sustancias químicas, por la electricidad, el sol, las radiaciones, las escaldaduras por líquidos calientes, el vapor, que sobre todo esto es muy importante y en lo que me voy a centrar sobre todo hoy son en las quemaduras producidas o accidentes producidos en el hogar. ¿Vale? Otro tipo de quemadura que también es muy importante tenerlo en cuenta es la inhalación de humo o partículas tóxicas. Bueno, haciendo un poquito más de la parte técnica, ¿no? Explicando un poquito los tipos de quemadura, es mucho más amplio, pero voy a hacerlo muy, muy escueto. Podríamos decir que hay tres tipos de quemaduras, las de primer grado, que solamente dañan la parte externa de la piel, luego tendríamos las que hablan de segundo grado, que son superficiales y profundas, que es aquellas en las que se daña no solamente la capa externa, por supuesto, sino además la que está debajo de ella, la dermis. Luego tenemos las quemaduras de tercer grado, son aquellas que afectan ya a capas mucho más profundas, tejidos, músculos, etcétera. Por lo tanto, lo que sí está claro, y más de una vez todos nos hemos quemado en mayor o menor grado, sobre todo cuando estamos cocinando o incluso planchando, ¿no? Nos hemos quemado. ¿Y qué es lo que nos pasa? De momento, un dolor impresionante. Aparece hinchazón, aparecen ampollas. Cuando hablamos de segundo grado ya nos aparecen las ampollas. Y luego, claro, cuando son quemaduras mucho más extensas, mucho más graves, ya aparecen cuadros más severos, incluso el choque y la muerte, ¿no? En este caso, pues vamos a hablar de quemaduras más bien leves, quemaduras que nos podemos encontrar en el hogar, cómo tratarlas y y qué tipo de alimentación nos puede ayudar a regenerar pues esas quemaduras que, bueno, pues que incluso a veces pueden ser más importantes, ¿no? Es importante tener en cuenta que la piel es una barrera, entonces en el momento que nos hacemos una quemadura se rompe la piel y pues, esto puede conducir a infecciones. Por lo tanto, cuando aparecen ampollas en casa que nos hemos quemado con líquido, con aceite, con un producto tóxico, lo primero que hay que hacer es siempre, siempre, siempre limpiar la herida, la quemadura, mejor dicho, con agua, con el grifo, con agua del grifo y un buen rato, sea en un ojo, sea en cualquier parte del cuerpo, siempre, siempre, siempre la primera medida a tener en cuenta es utilizar el agua, ¿vale? Es la primera medida. Luego, lo que sí que la gente me pregunta es, Carmen, pero con las ampollas, ¿qué hacemos? ¿Las rompemos, no las rompemos? Yo personalmente considero que si se ha hecho la quemadura en el domicilio, lo que hay que hacer es proteger esa quemadura con un trapo lo más limpio posible y acudir al servicio de urgencias. No hay que explotar la quemadura porque puede conducir a infección, ¿de acuerdo? Entonces, el primer auxilio sería poner agua, limpiar muy bien la quemadura, sobre todo quemaduras en los que ha habido líquidos, en los que ha habido sustancias químicas. Después, siempre proteger y acudir al servicio de urgencias. ¿Pomadas? ¿Se recomienda poner pomadas? Pues mira, no se recomienda poner ninguna pomada en el domicilio. ¿Por qué? O bien tienes muy claro qué tipo de pomada es la que tienes que poner, o mejor, no poner nada, porque una vez que llegan al servicio de urgencias, nosotros, si la pomada no es la indicada, luego tenemos que quitar esa pomada y a veces nos cuesta mucho, con el consiguiente dolor, etcétera. Por lo tanto, es recomendable no poner ninguna pomada. Os quiero hablar un poquito de cómo prevenir los tipos de accidentes, sobre todo en el tema del hogar. Importante,
En casa, ponerlas para que no haya quemaduras eléctricas, poner tapas siempre en los enchufes, evitar que estén al alcance de los niños. Todos esos enchufes que están al alcance de los niños, pues poner tapas. Sé que lo que estoy diciendo es como muy obvio, pero es que nos encontramos en los servicios de urgencias que de lo obvio se nos olvidan las cosas, ¿vale? Por otro lado, guardar todo lo que sean las cerillas, los fósforos, los encendedores. ¿Por qué? Porque los niños pues sabemos que lo tocan, les gustan experimentar y puede llegar a ser un problema. Por otro lado, nunca dejemos velas sin supervisión, apagarlas cuando salgas de la habitación, tener cuidado con las personas fumadoras, intentar no fumar en la cama, deshazte de los cigarrillos cuando estén usados de forma racional, no tirarlos de cualquier manera porque eso puede producir un incendio. Luego, ¿qué más? Intentar que los niños, sobre todo en el ámbito de la cocina y del baño, son los lugares donde más accidentes y también el dormitorio donde nos podemos encontrar. Que los niños no jueguen cerca del horno. Todos los cajones donde están todos los cubiertos, todos los cuchillos, que tienen que estar por lo menos cerrados o que sea de difícil alcance. Al igual que los productos de limpieza, tienen que estar en armarios cerrados con llave. De verdad que todo esto produce quemaduras y produce quemaduras muy serias por encontrar que a lo mejor un niño le ha llamado la atención una botella que la ha tomado y a lo mejor es lejía o es amoníaco. Todo eso es muy peligroso, ¿vale? Luego, como estoy diciendo, la cocina es uno de los sitios de la casa donde hay que tener especialmente vigilancia, al igual que también pues en el baño. En el baño pues hay que tener en cuenta la temperatura del agua antes de que los niños entren en la bañera. Luego hay que tener muy en cuenta también todo lo que son los secadores o los aparatos eléctricos en los cuartos de baño. Por favor, que estén retirados del cuarto de baño, sobre todo si hay niños. Colocar, en el caso de ya cuando nos desplazamos al dormitorio, en el caso, por ejemplo, de las cunas, tener cuidado que las barras de las cunas pues tengan las medidas adecuadas, las medidas homologadas. No sería la primera vez pues que en este caso no es una quemadura, pero sí es un accidente en hogar que hay que tener en cuenta. Las ollas, que me lo he dejado, los mangos de las ollas de las sartenes, siempre ponerlas hacia adentro. Si puede ser posible, en la parte de atrás de los quemadores. ¿Por qué? Porque pueden alcanzar los niños sin querer y esto producir una quemadura importante. A mí me ha parecido muy interesante el tema de hoy porque ya veis que del sol no hablo porque estamos casi ya a los últimos coletazos del verano, que también es una quemadura, la quemadura del sol. Como siempre digo, es evitar las horas donde más sol hay, que suele ser de las 2 a las 5 de la tarde en pleno verano, protección, hidratarse, llevar un gorro, intentar llevar camisetas, sobre todo los más pequeños. Pero hoy me quería centrar sobre todo en el tema del hogar, porque nos estamos encontrando con gran cantidad de niños y adultos con quemaduras importantes. Por lo tanto, quiero que se tome un poco de conciencia en este aspecto, en este tema que estamos tratando hoy. Fijaros que en los colegios cada año, y yo no sé si es una vez, pero por lo menos 2 veces, cuando se hace un simulacro de incendio para que todo el mundo, todos los niños, los docentes, sepan de forma ordenada qué hacer cuando se produce un incendio. Pues justamente en casa también tendríamos que tener o hacer pequeñas prácticas, pues en el caso de que se pueda producir un incendio. Sabemos que hay que cerrar las puertas para separarse del fuego y del humo. Hay que intentar, en el caso de que hubiera un incendio o que esté cerca, intentar ir siempre a ras de suelo, intentar llevar un trapo mojado en la nariz y en la boca. Bueno, son medidas que es importante tenerlas en cuenta. Y sobre todo, lo más importante, lo que he dicho, la primera atención en primeros auxilios es agua fría, tapar la quemadura y servicio de urgencia, sobre todo en función de la gravedad de lo que estemos tratando. Por supuesto, si se inhalan o o se ingieren productos tóxicos, siempre hay que tener en cuenta a qué hora se ha tomado el producto, qué tipo de producto es, cantidad de producto. Esto va a ayudar mucho a los servicios de urgencias para poner el antídoto, ¿vale? Por lo tanto,
sí que aconsejo que toda esta información la tengáis en cuenta porque esto ayudará mucho a la hora de poner en marcha el tratamiento. También es importante, y un consejo que les doy, es que sería muy interesante poner el número de toxicología, por ejemplo, en un lugar que sea visible en la cocina o donde se tenga el botiquín, porque también ahí les pueden orientar sobre qué medidas tomar ante, por ejemplo, la ingestión de un tóxico, ¿vale? Y bueno, y un poquito dicho esto, no, tampoco me quiero extender mucho más, sí que quiero entrar en la parte de la alimentación, sobre todo hablo cuando, en esta parte de alimentación me quiero centrar ya, no cuando es una quemadura, pues que te quemas un dedo, evidentemente, sino cuando ya son quemaduras un poquito más extensas, en las cuales hay una pérdida importante de tejido, hay una pérdida importante de nutrientes, puede haber deshidratación, de hecho hay deshidratación en los grandes quemados, entonces lo que sí que aconsejo son tomar complementos, por ejemplo, de vitamina C. Sabemos que la vitamina C se encuentra pues, en la mayoría de las frutas, en las verduras de hoja verde, tienen mucha vitamina C. El zinc, ¿dónde encontramos el zinc? Pues el zinc lo encontramos en el chocolate negro, por ejemplo, en el arroz integral, en la carne de cerdo, en la yema de los huevos, en el cangrejo, en las ostras, en las semillas de calabaza, que yo siempre abogo por tener en nuestra despensa semillas. Calabaza, las semillas de sandía, también se encontraría el zinc, en el cacahuete. También aconsejo complementos de cobre, que lo encontramos en las legumbres, en las lentejas, garbanzos, judías, etcétera. Por otro lado, también encontramos en el cobre, lo encontramos en los alimentos integrales, en los cereales, en los frutos secos, en el hígado, en las vísceras, en el marisco, en las ciruelas, en las pasas. O sea, que fijaros que os estoy dando unos tips de alimentación, porque sí que es importante aportarlo con la alimentación en estos alimentos en concreto, pero cuando ya hablamos de quemaduras más extensas, a lo mejor aportar un complemento, no solo con la alimentación, sino a nivel de cápsulas o comprimidos, también puede ayudar, ¿vale? Siempre consultándolo con tu médico. ¿Qué es lo que ayuda el cobre y el zinc y la vitamina? Contribuyen a la cicatrización de las quemaduras. Por eso es importante tenerlo en cuenta en la alimentación. Por otro lado, también es importante tener en cuenta la vitamina E y el selenio. El selenio lo encontramos en las carnes rojas, en el pescado, en las hortalizas, en los alimentos vegetales, en las nueces de Brasil, en los piñones, también en el marisco, en los huevos, en el pollo, en el hígado, el atún en lata, en el ajo, en los champiñones. Fijaros que tenemos una gran variedad de alimentos, la naturaleza es súper sabia y además cada alimento está indicado, tiene sus indicaciones muy, muy precisas. ¿Ello qué nos va a ayudar? El selenio, pues nos ayuda como antioxidantes, al igual que la vitamina E, y ayudan a reducir la respuesta de estrés después de una lesión, porque el cuerpo responde con un estrés ante una quemadura. Por lo tanto, importante tener en cuenta la vitamina E y el selenio también. Por otro lado, tenemos también la vitamina D, que es muy importante tenerla en cuenta, y el zinc, que el zinc sirve para prevenir y tratar infecciones. Y por último, siempre también importante tener en cuenta un aporte suficiente de proteínas, y hablo de proteínas de buena calidad, esas proteínas que vienen de las legumbres, de los frutos secos, de la carne con los animales alimentados de pasto, del pescado. ¿Para qué? Para la buena regeneración de la lesión. Y bueno, y un poquito era esto lo que os quería comentar en relación a las quemaduras y en relación a la alimentación, la importancia sobre todo de la prevención, la importancia de tener en cuenta los primeros auxilios, que es lo que hay que hacer de forma inmediata ante una quemadura, la importancia en el caso de ingestión de tóxicos, tener muy claro cuál es el tóxico, la hora, la cantidad, qué tipo de tóxico se ha tomado, porque esto va a ayudar mucho a los servicios de urgencias. Importante tener siempre un botiquín visible y además con este número de toxicología o incluso con el número de emergencias, el 112 o el 061 aquí en España. Y y por lo demás, nada, agradeceros a todos los que me estáis viendo en directo vuestro acompañamiento. Y nada, comentaros que el martes que viene, si no me equivoco, creo que voy a hablar, dejadme que lo mire, pero creo que voy a hablar de la lipotimia. Sí, de la lipotimia y también un poquito de la alimentación.
Y nada, y nos vemos los martes con Salud y con Carmen Cuadra. Os deseo lo mejor. Hola Ale, veo que aquí Ale me ha escrito. También está Pablo, gracias. Alex también de Ibiza, Pablo de Ibiza. Un besito a todos. Os quiero mucho y gracias por seguirme, como siempre. Chao, adiós.